Y evidentemente todo esto junto genera las violencias que estamos viendo en todo el planeta. Mi actividad profesional me había llevado en los años pasados, en las décadas pasadas, a estudiar los genocidios en la historia de la humanidad, y nunca en la historia de la humanidad habíamos vivido 4 genocidios juntos, nunca en la historia de la humanidad. Se ha hablado ya del genocidio palestino en estas mesas, y en justicia a las víctimas hay que mencionar a los otros genocidios. El genocidio perpetrado contra la población rohingya por parte de la dictadura militar en Myanmar, el genocidio perpetrado que está ocurriendo en estos momentos, al igual que el genocidio palestino, el genocidio perpetrado contra la población uigur en China, y hace unos años el genocidio perpetrado contra la población yazidí en el norte de Irak, Siria y esa región de Medio Oriente. Nunca en la historia habíamos vivido 4 genocidios simultáneos. Hoy se habla, y con razón, del genocidio contra población palestina. Habría que hablar, me parece, que de todas las víctimas de la violencia. Pero no nada más eso, sino vemos la multiplicación de violencias en todo el planeta. La mayor crisis humanitaria que se está viviendo, se habla también poco de ella, es la que está ocurriendo en Sudán. Y a eso sumemos lo de Ucrania y lo de Yemen y un larguísimo etcétera de violencias. Es decir, el mundo de hoy reproduce un modelo económico voraz que genera afectaciones climáticas, que empuja a la población a migrar y que aparte genera violencia. Estamos viviendo los estertores, los últimos momentos de ese proyecto civilizatorio que está muriendo y que evidentemente, de manera muy simbólica e importante, el zapatismo lo ve como una tormenta, es una tormenta inevitable, que no habrá solución y salida fácil y rápida, como también el zapatismo lo ha dejado muy claro y de manera muy puntual. En la mañana ya se decía, salir de estas son problemas de generaciones enteras. Y en el fondo lo que tenemos es un vaciamiento ético de los valores que en teoría generan humanidad. Entonces, adelantándome un poco a mis conclusiones, diría que parte de la salida del día después tendría que ser recuperando los valores esenciales de la palabra, de la verdad, de la ética, porque hoy nuestras palabras, o las palabras cuando escuchamos los discursos públicos, los discursos de políticos, los discursos en muchos espacios, ya no decir de Naciones Unidas, que es un órgano muerto en vida, están vaciados de contenido. Y el mundo digital ha contribuido de manera importante a ello. Me gustaría centrarme en México. En México vivimos múltiples violencias propias de un conflicto armado, si no es que estamos en un conflicto armado, en mi opinión. Y son múltiples violencias y múltiples víctimas de la violencia. En la mañana también ya Raúl hablaba algo de cifras, pero vale la pena puntualizarlas. En los últimos 18 años, 500,000 de mexicanas y mexicanos han sido asesinados. 500,000. Cifras oficiales, porque las cifras reales siguen en los gobiernos reiterados, no importa si de qué color del partido político, continúan ocultando las cifras de asesinatos. En cifras oficiales, 117,000 personas desaparecidas. Cuando uno compara las cifras que tienen los colectivos de desaparición contra las cifras oficiales, la cifra real debe ser de menos del doble o del triple. 200, 300,000 personas desaparecidas. Pongámoslo en contexto. Acaba de caer un régimen brutal en Siria, 54 años de una dictadura brutal, 200,000 personas desaparecidas en 54 años de una dictadura brutal. Bueno, acá tenemos las mismas cifras en 18 años. Y habrá que sumar tortura, desplazamiento forzado, despojo de tierra y territorio, trata con fines de explotación sexual, trata con fines de esclavitud, trata en formatos de reclutamiento forzado, extorsión, secuestro, cobro de piso. Es decir, la suma de las violencias en nuestro país son de horror. Mientras tanto, la gran mayoría de las y los mexicanos tratamos
pensar que eso no está ocurriendo. Ahora, ¿quién perpetra esta violencia? Se nos ha dicho una y otra vez que es el crimen organizado. Bueno, pues el crimen organizado ha mutado. Hay crímenes organizados de gran tamaño, de mediano tamaño y de tamaño pequeño, pero también hay grupos paramilitares y también hay fuerzas del Estado que generan violencia. El Estado es parte de la generación de violencia en este país, y estos actuando de manera articulada, coaligada, con el acompañamiento con el apoyo o abiertamente trabajando en conjunto. El Ejército, la Marina, en su momento la Policía Federal, las policías estatales, hoy Guardia Nacional, y las municipales. Todos ellos son generadores de violencia. ¿Para qué? La pregunta que muchas veces nos hacen es ¿para qué asesinan? ¿Para qué desaparecen? Porque tampoco están matándose entre ellos, como se nos ha querido decir. La violencia es una violencia, como dicen las madres de desaparecidos, es una violencia contra las y los mexicanos, contra las y los jóvenes. Contra ellos es la violencia en este país. ¿Para qué? Para el control de mercados lícitos e ilícitos, para el control de territorios, de poblaciones y de recursos. Lo que está en juego es el control de esos mercados, legales o ilegales, con el aparato del Estado y grupos del crimen organizado, y para ello utilizan lo que llaman la justicia, que es todo menos justicia, la represión y ahora ya un régimen cívico-militar que tenemos en este país, formal y constitucionalmente instituido desde hace ya unos años y ya de manera contundente y constitucionalmente registrado desde hace unas semanas. ¿Qué piden las víctimas? Pues piden verdad y justicia de arranque, verdad y justicia que ha sido negada por el Estado. Cuando hablaba de cifras, me gustaría también agregar otras cifras: 7,000 fosas clandestinas encontradas por madres buscadoras, 7,000 fosas clandestinas. Y una vez que una madre buscadora o un grupo, un colectivo de madres buscadoras encuentra una fosa, uno piensa que ahí ha resuelto parte del problema porque se han encontrado a los familiares de alguien. Pues no, el Estado tiene en su posesión 72,000 cuerpos en espera de ser identificados. ¿Se pueden imaginar eso? 72,000 cuerpos en cementerios del Estado, en fosas del Estado, en CEMEFOS del Estado, en forenses del Estado, en espera de ser identificados. Pero no hay recursos para ello, los recursos están en cualquier otro lado. 72,000 cuerpos. Entonces se niega la verdad, la justicia, la búsqueda de desaparecidos, la identificación de cuerpos. Evidentemente se niega la no repetición y la reparación. Ahora, entrando al día después, otra vez diría yo, es el día después o a otro día después. Ha habido otros días después en la historia de la humanidad, hablemos de caídas de proyectos civilizatorios enormes, y creo que es momento de regresar a leer a esas generaciones que vivieron otras tormentas. Es decir, gente como nosotras, como nosotros, preocupados por lo que está ocurriendo, ya reflexionó sobre sus tormentas. No quiero decir que las recetas de hace 100 años o de hace 300 años o de hace 2000 años nos funcionen, pero habría que regresar a reflexionar junto con ellas, con nosotras y nosotros de hace 200 o 100 años. Evidentemente, la reconstrucción viene de los márgenes, nunca del centro. De la resistencia que se está haciendo en todos los márgenes. Aquí estamos en uno de estos bastiones importantísimos a nivel no nada más nacional, sino global de resistencia. Pero junto con el movimiento indígena, el EZ, el movimiento indígena organizado, están resistiendo en los márgenes las víctimas, están resistiendo algunos feminismos, están resistiendo los migrantes, están resistiendo comunidades urbanas en tierra y territorio, y en la medida de lo posible, los que estamos viviendo dentro de las fauces del logro, los que vivimos en las grandes ciudades tratando de resistir desde nuestros espacios, desde la academia, desde los medios de comunicación cada vez más cerrados. Es decir, la reconstrucción el día después vendrá desde estas resistencias y desde estos márgenes. Y termino diciendo que es urgente empezar a rescatar el valor de la verdad, decía yo al inicio, de la ética, de la palabra y el valor del diálogo.
somos sociedades que no estamos dispuestas al diálogo. En todo caso, nos escuchamos, pero hay poco diálogo. Y del diálogo saldrá el día después. La articulación y una tarea que tenemos urgente es la documentación masiva de todas estas violencias. En lo que el sistema, o como le quieran llamar, continúa su depredación, nuestro papel es reflexionar, es pensar, es dialogar y también es documentar estas violencias, qué está ocurriendo en cada territorio, documentar los testimonios de las víctimas, las historias de las víctimas, de las comunidades, preservar eso como un gran acervo de memoria, tratando de eventualmente, cuando llegue el día después, rescatar esa memoria y con ella la dignidad humana. Termino haciendo una pequeña referencia a un par, yo sé que no se puede citar, también se me dijo eso, a mí no se me dijo que trajera por escrito, por eso no lo traje por escrito, es mi disclaimer, pero sí me gustaría, sin citar a los autores, citar obras. Hace poco salió una película que recomiendo tremendamente verla, se llama Zona de Interés, a partir de una gran novela. Todas y todos, o la gran mayoría de las personas que vivimos en este planeta estamos viviendo en una zona de interés. Es decir, esta novela, esta película habla del horror de la tormenta de hace 100 años y cómo la gente hacía vida cotidiana como si no ocurriera nada. Y cuando le preguntaron al autor de la película, dijo, pues es que esto no fue hace 100 años, esta zona de interés sigue estando aquí. Mientras hacemos vida cotidiana, más allá de la resistencia, junto a nosotros hay alguien que está siendo desaparecido, torturado, asesinado. Y las sociedades se han acomodado en esa zona de interés. El mayor problema, o yo agregaría a los perpetradores, se hablaba del sistema como uno de los grandes perpetradores, el otro gran perpetrador de estas violencias es la indiferencia. Y vivimos en sociedades que el mundo digital está acrecentando de manera muy preocupante estos niveles de indiferencia mientras no me afecte a mí en lo concreto. Termino diciendo que es difícil encontrar el día después porque estamos todavía en el ojo del huracán. La tormenta no está amainando, estamos en el ojo del huracán. Reflexionar es difícil, pero hay que seguir dialogando. Muchas gracias.